Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Hemos adoptado esta forma de saludarlas, ya que esta modalidad les permite a ustedes encontrarse con estas clases en diferentes momentos del día. En esta oportunidad voy a continuar yo con esta segunda parte de la clase de psicolingüística. Ya han visto con la profe Martínez todo lo referido a procesos perceptivos, ¿sí? Dentro de lo que es lectura, ¿sí? Ya hemos caracterizado la lectura y hemos empezado a recorrer los niveles de procesamiento de la lectura, ya trabajaron sobre los procesamientos perceptivos y en esta oportunidad nos vamos a enfocar en los procesos intermedios, todo lo referido a lo que es el acceso al léxico, el concepto léxico interno, los niveles de representación del léxico interno, la organización del significado en el léxico mental, las rutas de acceso al léxico, la función de la mediación fonológica en lenguas transparentes como es el español, las variables que afectan al acceso al léxico y por último el procesamiento sintáctico. Todo lo referido a los procesos intermedios lingüísticos dentro de los niveles dentro de la lectura. Esta oportunidad, esta segunda parte va a estar dividida en diferentes secciones. Toda la primera parte de acceso al léxico la van a ver dictada por el doctor Daniel Israel, quien ustedes saben ha sido nuestro titular y consideramos que es una experiencia muy rica escucharlo a él explicar y hablar sobre el acceso al léxico. Yo después voy a retomar toda la parte de rutas, y su función, la función de las rutas en la mediación fonológica. Y por último, vamos a retomar otra vez una de las grabaciones del doctor Daniel Israel sobre el procesamiento sintáctico, que también es muy interesante escucharlo a él. Este es el desarrollo de esta segunda parte. Esperamos que sigan disfrutando esta clase y que, bueno, saben que pueden contar con nosotros en el caso de que aparezcan dudas. Bueno, sin más que decir, prepárense, los dejo con el doctor Daniel Israel y nos vemos enseguida. Con acceso al léxico. Para eso vamos a recordar qué unidades lingüísticas estamos procesando. Fíjense, el procesamiento de la palabra, el procesamiento del léxico, es tan central en el estudio de la psicolingüística que generalmente nos vamos a referir de ahora en más a las unidades inferiores a la palabra, como procesamiento subléxico, es decir, que permanecen por debajo del nivel de la palabra, ¿sí? Al procesamiento léxico le seguirán el procesamiento de oraciones, que son agrupaciones de palabras, y al procesamiento de oraciones el procesamiento textual, que son agrupación de oraciones, ¿sí? Pero digamos que la unidad central en la reflexión psicolingüística es la palabra, ¿sí? ¿Cuáles serían las unidades del procesamiento subléxico? Ya hemos visto cómo se procesan los fonemas y las sílabas. Nos faltará ver cuando veamos lectura cómo se procesan los grafemas. Estas son todas unidades, si se quiere, de los primeros niveles fonológicos, pero también aparece el morfema, que el morfema ya es una unidad mínima, pero con significado. Con significado, por lo tanto, se acerca más a la palabra y de hecho es uno de sus constituyentes. Sin embargo, cuando procesamos los morfemas, estamos procesando subléxicamente, porque estamos partiendo la palabra. Recordemos un poco qué era esto de morfemas. En los morfemas podemos distinguir el morfema base, que es la raíz, la famosa raíz de las palabras, y también morfemas derivativos y morfemas flexivos. Los morfemas flexivos son los encargados de generar información morfosintáctica, es decir, indican género, indican número, miren este ejemplo, por ejemplo. Ingratas. Aquí tengo un morfema, que es el morfema base, un morfema derivativo, in,
prefijo en este caso, es decir, se coloca antes de la raíz, por eso es prefijo, y después dos morfemas flexivos, uno indica femenino y el otro indica singular. Vamos a ver. Por convención y por costumbre y por hábito, los psicolingüistas hemos adoptado una terminología ligeramente diferente. Para referirnos al morfema base, hacemos uso de esta palabra, lemas. ¿Sí? Fíjense, por ejemplo, el lema grat nos puede dar los lexemas gratitud, gratificar, gratamente. Mientras que para todo lo que tenga que ver con los sufijos y prefijos y morfemas flexivos o morfemas derivativos, tenemos que hablar de lexemas. ¿Qué pasó? Acá tienen ustedes ejemplos de constitución de palabras mediante lemas con lexemas. Si la raíz, si el lema es titu, yo puedo encontrarlo en constitución, en destituida, en instituir. ¿Entiendes? El procesamiento léxico, la competencia léxica, será desde el punto de vista psicolingüístico la cantidad de palabras que cada sujeto posee de su lengua. No todos poseemos, obviamente nadie posee todas las palabras de una lengua y todos tenemos conocimiento limitado de esta esfera del lenguaje. Unos tendrán mayor caudal de vocabulario, otros menor caudal de vocabulario. Entonces, definimos como competencia léxica al caudal de palabras almacenadas en la mente de los hablantes para ser utilizadas tanto en procesos de comprensión como de producción. Recuerden siempre que todo lo que tenga que ver con procesamiento léxico tiene que estar presente en las 4 actividades. Entonces, en las de comprensión, escuchar y leer, y en las de producción, hablar y escribir. Esta competencia léxica, decíamos que es un caudal de palabras almacenadas. Si están almacenadas en la memoria, ¿no? Y como están almacenadas en la memoria, la psicolingüística ha popularizado un concepto que se llama léxico interno, que sería justamente esto, la organización del conocimiento de las palabras que tiene un sujeto en la memoria a largo plazo. ¿Sí? Es un típico específico de memoria. Es una estructura de memoria que alberga todo sobre las palabras. ¿Y qué es todo? No solo su significado o su significante, como se dice y cómo se escribe, sino que también supuestamente tiene albergada información de algún otro tipo que sería, vamos a ver. También hay que reconocer un hecho muy aportado, muy trabajado por la psicolingüística, que es que hay varios factores que influyen en el acceso al léxico. Por ejemplo, frecuencia de una palabra, atributos fonológicos y morfológicos, su grado de ambigüedad, el hecho de si recientemente se ha encontrado una palabra semánticamente similar. Todos estos factores de alguna manera colaboran o influyen en el reconocimiento de las palabras. Acá tengo una definición tomada de un manual de psicolingüística, el de Reiter y Jaichenko. Para el léxico mental se los comparto. Ahora bien, ¿cómo se organiza internamente el léxico mental?
La primera organización, la organización primaria, la organización más observada en función de que se evidencia esto en algunos trastornos del lenguaje, es la diferenciación que se hace entre un almacén que guarda los elementos de la clase abierta y un almacén que guarda los elementos de la clase cerrada de palabras. ¿Qué es cada cosa? La clase cerrada de palabras son las palabras funcionales, las palabras que tienen no un significado estable, sino su significado depende de la situación en la que se desempeñan, porque tienen preponderantemente un rol gramatical, un rol sintáctico de adjunción, de conjunción de elementos, ¿sí? La característica clave de las clases cerradas es que tienen muy poco número de elementos. Piensa, por ejemplo, clase cerrada, pronombres personales. Yo, tú, él, y ella también, ¿no? ¿Se entiende? Otra categoría de clase cerrada, las preposiciones. ¿Sí? Ante, bajo, cabe. Es decir, hay una lista, de alguna manera, de número finito, limitado y escaso de palabras que sirven son como, ¿cómo les puedo decir? La argamasa que me sirve para unir los ladrillos, ¿sí? Los artículos, los pronombres, las conjunciones, todas ellas son palabras de palabras de función, porque siempre son pocas en una lengua, y además, y esta es una característica clave, son muy frecuentes, es decir, aparecen mucho. Mientras que las palabras de contenido son, sobre todo, los sustantivos, los adjetivos, los verbos y los adverbios, y aquí ya no podemos hablar de que sea una clase eh, cerrada en el sentido del que hablábamos recién, sino más bien todo lo contrario. Es una clase abierta. ¿Por qué? Porque siempre se puede generar un tipo más, una pieza léxica más. Siempre se puede añadir cantidad de elementos en esta clase abierta. Y son las palabras de contenido, por eso son los sustantivos, adjetivos, verbos y adverbios. ¿Sí? ¿Cómo sabemos de la existencia de que esta organización primaria es así? Bueno, por algunos trastornos del lenguaje. Hay ciertas afasias en donde el sujeto pierde la capacidad para ingresar a la clase cerrada de palabras, con lo que su discurso será poco coherente, agramatical. ¿Ah? Si solamente pongo los sustantivos, los adjetivos, los verbos y los adverbios, el discurso se vuelve anómalo porque no puedo terminar funciones sintácticas, por ejemplo. Si yo digo, a ver, vamos a retomar, el sistema que representa el conjunto, voy a decir lo mismo, pero eliminando todas las palabras de función. Sistema representa conjunto, conocimiento, posee, sujeto, palabras, lengua, accede, cada vez, escucha, lee, habla o escribe. ¿Ven? Me faltarían los elementos que me sirven para unir una palabra con otra de manera gramatical. Si en cambio el trastorno ha dejado a la clase cerrada mantenida, pero ha afectado la clase abierta, lo que vamos a tener es un síntoma que se llama anomia, la incapacidad del sujeto de decidir acerca de qué palabra es la que corresponde en ese sentido y en ese momento. Perdón. Vamos a cortar aquí y vamos a seguir en una parte 2.
Muchas gracias. Lo que estábamos hablando era de que cuando uno tiene representada una palabra en el léxico interno, en realidad no tiene solo una representación correspondiente a esa palabra, sino que por cada palabra va a haber toda una serie de representaciones, ¿sí? Es decir, no solo representamos la forma de la palabra, la forma fonológica, por ejemplo, de la palabra, el significante de la palabra, o el significado de la palabra, sino que también hay una serie, por cada palabra, de representaciones de otra naturaleza o de otro nivel lingüístico. Y aquí las tenemos ilustradas. Aquí. ¿Ven? Tipos de representaciones léxicas en el léxico mental. Por cada palabra voy a tener una representación fonológica que me va a dar la forma de pronunciar la palabra, una representación ortográfica, en el caso que el sujeto sea alfabetizado, que me va a decir cómo escribir la palabra. Si tengo la representación ortográfica, tengo la descripción de cómo se escribe la palabra. El tercer tipo es una representación morfológica. Yo puedo tener la habilidad como para separar la palabra en sus morfemas constituyentes. La cuarta representación lingüística es la representación sintáctica. Yo voy a saber de qué clase es la palabra, qué tipo de función sintáctica va a cumplir. No lo voy a saber explícitamente, no es que voy a decir, este es un verbo que va a cumplir una noción de núcleo del predicado verbal. Eso lo sabe quien sabe ya la nomenclatura de la gramática. Pero lo cierto es que nosotros sabemos cómo colocar una pieza léxica dentro de la oración sin cometer errores. Esto es por la competencia en la lengua materna. Sabemos cuáles son las reglas sintácticas, ¿sí? Entonces, lo sabemos colocar y por cada palabra también tendremos una representación sintáctica. A esto se le agrega la representación semántica. Todo está aquí ejemplificado con el verbo regalar, que sí es el significado, y una representación pragmática que me va a dar cuenta del uso de los contextos favorables para usar esa palabra, ¿sí? O del contexto favorable para comprender esa palabra. No solo producción, sino comprensión. Bien, y entonces, ¿en qué consiste el proceso de reconocimiento y comprensión de palabras? Porque estamos hablando del acceso al léxico. Y que yo voy a acoplar, fíjense, esta es la piecita de rompecabezas, ¿no? Acoplar un estímulo perceptivo. Acá hay un sujeto que sostiene en sus brazos, en sus manos, una pieza de rompecabezas y el rompecabezas está armado y solo falta esa pieza que él tiene que colocar, ¿no? ¿Qué metaforiza esto? ¿Qué representa esto? Y yo tengo que acoplar un estímulo perceptivo, sea visual, sea auditivo. En el caso de la escucha va a ser auditivo, es decir, tengo que acoplar un estímulo perceptivo fonológico a un conocimiento que ya tengo almacenado. Tengo que ver si lo que yo he decodificado como regalar, ¿no? El verbo que estamos usando como ejemplo, como regalar fonológicamente, se corresponde con la información que yo tengo en la memoria a largo plazo sobre la palabra regalar. Entonces tengo que acoplar el estímulo perceptivo a la información que ya está almacenada en la memoria a largo plazo, más específicamente en el léxico interno. La comprensión de palabras entonces es un proceso de identificación y reconocimiento de estructuras de información representadas en la memoria del sujeto en un hipotético diccionario mental que llamamos léxico interno,
a partir siempre de un estímulo sensorial. Este estímulo puede ser fonológico o ortográfico, ¿no? Depende si se está escuchando o se está leyendo. Bien. Y vamos a hablar entonces de cuáles son las fases que casi todos los psicolingüistas reconocen en el reconocimiento, en el proceso de acceso al léxico, que son las siguientes: contacto léxico inicial, activación, selección, reconocimiento y acceso al léxico mental. ¿Qué entiendo por contacto léxico inicial? Y esta es el primer contacto del primer proceso que se inicia con la recepción de la onda del habla o con la recepción visual de la palabra y su transformación en representaciones que puedan ser acopladas a las representaciones que ya tengo en el léxico interno. El contacto léxico inicial no significa que lo vaya a emparejar directamente, es decir, escucho contacto, emparejo contacto, escucho inicial, emparejo con la representación de la palabra inicial en el léxico interno. Porque cada palabra, cada representación puede activar un conjunto de posibles candidatos léxicos. Esto es porque, a ver, miren, imagínense, la cadena sonora del habla es continua, ¿no? Y es temporal. Hay un elemento detrás del otro. Entonces, si yo voy diciendo, miren lo rápido que se realiza este proceso, quiero decir contacto, ¿no? Antes de terminar de decir la palabra, seguramente el sistema ya retuvo la primera sílaba y está activando todas las palabras que comienzan con. Conato conservador, consumidor, contable, contador, conmoción, contacto. Todo ese posible grupo de palabras que pueden ser candidatas a ser seleccionadas para ser emparejadas con el estímulo, se llama cohorte inicial de palabras. Cohorte inicial de palabras. Ha quedado toda una serie de palabras, entonces, en esta cohorte, y en la activación, ¿yo qué voy a tener que ir haciendo? Y las palabras que presentan mayor frecuencia de uso se encuentran más activadas. Por esto es más probable que sean seleccionadas primero como el candidato léxico reconocido. Es decir, todas las palabras que yo voy activando en la cohorte son palabras con mayor frecuencia de uso. Ya lamentablemente no les he explicado todavía lo que es frecuencia, pero se imaginarán, frecuencia de uso, que aparece muy frecuentemente en la lengua española, en el uso de la lengua española, y entonces se van activando toda una serie de palabras ordenadas por frecuencia, ¿sí? Esta cohorte inicial de palabras en realidad se va activando por orden de frecuencia. Si tengo que pasar de la activación, falta uno, miren, lo voy a poner aquí, de la activación tengo que pasar a la selección, que es el momento en que ya descarto candidatos, ¿ah? Porque la palabra siguió pronunciándose. Entonces, ¿cuál era? Contacto. Y bueno, descarto conservador, consumismo. ¿Se entiende? Y me quedo con una. Esa palabra es la que va a ser reconocida. Es decir, el resultado final de los procesos anteriores de contacto léxico inicial, activación y selección, el resultado final es el reconocimiento.
El momento en que identifico qué palabra es la que se está diciendo. Y después del reconocimiento, se accede al léxico. Por acceso al léxico entendemos que el sistema cognitivo tiene ahora a su disposición toda la información acerca de la palabra que ha reconocido. Entonces tiene disponible la información fonológica, morfológica, sintáctica, semántica, pragmática, todas las que hemos hablado recién. ¿Mm? Todas esas representaciones entonces podrán ser usadas para los posteriores procesos de comprensión o de producción. ¿Sí? Bien. Yo les decía que en la psicolingüística uno de los procesos más estudiados es el de acceso al léxico. Existen ciertos, vamos a decir, paradigmas metodológicos en el sentido de que son métodos ejemplares, métodos que se han usado de muchísimas maneras, de forma muy plástica, y que han servido a diferentes intereses de investigación y que son recurrentes en la investigación del procesamiento léxico. Estos tres métodos son las tareas de decisión léxica, en donde yo tengo que decidir si un estímulo es una palabra del idioma que hablo, de mi idioma materno, el idioma materno que estoy evaluando, o no es una palabra, o es una pseudo palabra. En las tareas de decisión léxica generalmente lo que se mide es tiempo de procesamiento. ¿Sí? Tiempo de procesamiento. ¿Cuánto demoro yo me presentan en la pantalla una palabra? Es palabra. ¿Cuánto demoro yo en apretar el botón para decir la reconocí? ¿Sí? En cambio me presentan una pseudo palabra. ¿Cuánto demoro yo en poner la reconocí? Y a la no palabra directamente la rechazo, es decir, me niego a clasificarla, porque no contiene ni siquiera nada característico de la combinación de los fonemas o de los grafemas en español. ¿Sí? Las tareas de denominación también son ampliamente utilizadas, no solo por los psicolingüistas, los terapeutas del lenguaje, sino también por los psicólogos. ¿Sí? Por los psicólogos. ¿Qué consiste? Y pueden ser de dos tipos, o lectura o nombrado. Por lectura, por ejemplo, yo le voy a dar, le leo al sujeto la, una definición y él me tiene que dar la palabra, ¿sí? O si yo digo, el más grande de los felinos que vive en África es famoso por ser considerado el león de, el león de Francia. Las tareas de priming finalmente tienen que ver con presentar un estímulo primero y medir cuál es el tiempo de respuesta del siguiente que aparecerá 2 o 3 estímulos después. ¿Para qué se hace esto? Para ver, por ejemplo, si la relación semántica entre las palabras, por ejemplo, enfermera-hospital, si yo digo enfermera primero, hospital seguramente se va a reconocer más rápido. ¿Sí? Este tema específico, el de los métodos de estudio, lo van a encontrar suficientemente desarrollado en la bibliografía, en el manual de Cuatos Fernández de Vega, que es el que estamos usando en este cursado. Lo van a encontrar tratado con muchísima amplitud. Yo los reenvío a la bibliografía para que terminen de preparar este tema. Y en último lugar, vamos a hablar de las variables que influyen en el reconocimiento de las palabras. Estos son todos devenidos de efectos, perdonen,
efectos experimentales, ¿sí? De efectos, es decir, he relacionado algún tipo de experimento, como los anteriores, tareas de decisión léxica, tareas de recognición, tareas de priming, y a raíz de la aplicación de la tarea experimental, se ha generado una variable que voy a tener que tener en consideración para ver, por ejemplo, si acelera o ralentiza el acceso al léxico, si favorece o no el acceso al léxico. Todas estas son variables que influyen en el reconocimiento de palabras. Frecuencia, lexicalidad, efectos de contexto, o priming de contexto, estas son las tres más importantes, edad de adquisición, imaginabilidad y contenido emocional. ¿Sí? Vamos a ir viendo uno por uno para ilustrar. Empecemos por el principal, que es la frecuencia. Las palabras de uso más frecuente del español o de la lengua que se hable, tienden a ser reconocidas con mayor rapidez que las menos frecuentes. Las palabras de menor frecuencia presentan mayor tiempo de procesamiento en la decisión léxica. Antes de darle al botoncito a apretar, si a mí me parece la palabra sol, aprieto inmediatamente. Pero si me sale la palabra soltería, a lo mejor me demora un poquito, ¿no? Bien. Es importante reconocer que la frecuencia es un valor estadístico de la lengua y no del uso del lenguaje. En ese sentido, frecuencia se opone a familiaridad. La familiaridad es el vocabulario que yo tengo porque así se usa en mi casa, porque así se usa en mi contexto. Yo no digo perro, sino que digo choco, por ejemplo. Y eso no. Bien. Tengo ejemplos. Ejemplos de frecuencia. ¿Ven? La columna de la izquierda tiene palabras mucho más frecuentes que la columna de la derecha. Recuerden siempre que aquí hay por ejemplo, una palabra de clase cerrada, el artículo, el. Todas las palabras de clase cerrada son frecuentes. Todas. ¿Sí? E incluso, ¿para quién? Bien. La variable lexicalidad, nosotros ya la hemos experimentado con un trabajito que hicimos online, en tareas de decisión léxica, que fue lo que ustedes tuvieron que hacer, el tiempo que se tarda en aceptar cierto estímulo, ¿ah? De palabras, es inferior al invertido en rechazar estímulos categorizados como pseudopalabras. Es decir, demoro menos. Aquí tienen las construcciones. Palabra, demonio ángel. Pseudo palabra, de Antonio Ángel. No palabra, Drewurmso Artsquex. Que ni siquiera parece español, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? La palabra se reconoce más rápidamente que la porque la segunda palabra voy a intentar buscar, bueno, voy a encontrar parecidos entre las palabras. Por ejemplo, voy a tratar de normalizar esta palabra, ángel, ángel, ¿no? Que a lo mejor estoy leyendo ángel para regularizarla y no considerarla pseudo palabra. El efecto de lexicalidad junto con el de frecuencia son los más importantes para trabajar en el ámbito del contexto del reconocimiento de palabras. Bien.
La tercera variable, la variable de contexto, un poco le he explicado con ese ejemplo de enfermera hospital, si yo activo la palabra enfermera, va a quedar activada implícitamente toda una serie de palabras que tengan que ver con este campo semántico. Hospital, curación, herida, Cruz Roja, delantal, inyección, tomar presión, todo ese tipo de cuestiones que le damos al concepto de enfermera, ¿sí? Por lo tanto, si una palabra se presenta en un contexto favorable, tarda menos en ser reconocida que si se da en un contexto en el que nada que ver, o se da la pieza léxica solita. Habría dos tipos de priming. El priming de repetición, esto es importante para la clase que viene, el priming de repetición y el priming semántico. El priming de repetición es simplemente que el primer estímulo es idéntico al segundo. Es decir, lo que estamos tratando de probar aquí es si cuando yo repito una palabra, la segunda vez que la presento tarda menos en ser reconocida que la primera. Parece una verdad de perogrullo, pero vamos a ver lo que provoca este priming de repetición en la próxima clase. Y el priming semántico es el que estamos trabajando, el priming contextual. Enfermero, hospital, aguja, dente, aguja, inyección, etcétera, etcétera. ¿Sí? Bien. Otra variable es la edad de adquisición. ¿Por qué? A lo largo de la vida vamos adquiriendo nuestras palabras, ¿no? Está probado que se reconocen más rápidamente las palabras que hemos aprendido primero en el orden de la adquisición. Y que si la primera palabra que el bebé o pronuncia es mamá, mamá va a ser primero de altísima frecuencia, ¿no es cierto? De altísima, pero por edad de adquisición va a ser rápidamente reconocida. Frecuencia y edad de adquisición en realidad son dos valores bastante parecidos. ¿Mm? Es decir, son parientes. La imaginabilidad, se reconocen más rápidamente las palabras que yo puedo imaginar el significado. Cuchillo, zapato, muñeca, que otras que me es más difícil producir una imagen del significado. Es decir, ética, civilización, carisma. Bien. Por último, acá tienen ejemplos de imaginabilidad, ¿no? Por último, les voy a hacer aparecer una pantalla y yo lo que les pido es que recuerden las palabras que vienen en ella. La voy a dejar un ratito y la voy a hacer desaparecer. Quiero que ustedes vean cuántas recuerdan. Todavía no, todavía no. Ahí. ¿Listo? ¿Cuántas recuerdan? Generalmente la que mejor se recuerda es la palabra tabú, ¿no? Porque llama la atención y choca encontrarla. Se recuerdan mejor las palabras tabú y se deteriora el recuerdo de las que están antes y después. A ver si les pasó. ¿Se acordaron del cremoso y de hiena? Seguramente hay gente que sí, pero tiende a ver, ante el impacto que genera la palabra tabú, tiende a haber una espiral en decreciente del recuerdo de la que le antecede y la que le sucede. ¿Sí? Bueno, hasta acá hemos llegado hoy.
Bienvenidos y bienvenidas otra vez. Vamos a terminar con la explicación del acceso al léxico. Y en esta parte de la clase vamos a tratar de más o menos dilucidar cómo hacemos los sujetos para llegar al significado de las palabras. Ya vimos, gracias al profesor Israel, los diferentes pasos, ¿sí? Por los que vamos atravesando en el acceso al léxico, vemos la definición del léxico mental. Y para llegar al significado de las palabras lo podemos hacer por dos rutas, que acá están muy claramente visualizadas. Lo podemos hacer por una ruta directa, que también podemos llamar ortográfica o léxica, o por una ruta indirecta, la cual llamaremos fonológica o subléxica. Esto tiene que ver, sus nombres tienen que ver meramente con qué aspectos de la palabra nos vamos a enfocar para poder acceder al significado. Para ir entendiendo, ya lo vamos a ver más detallado con un modelo, pero para ir entendiendo, la forma directa tiene que ver con la forma de poder comparar la forma ortográfica con las representaciones almacenadas en nuestra mente. Mientras que en la ruta indirecta accedemos a aquellas palabras por las cuales no podemos acceder visualmente, sino mediante una vía fonológica. Para ello vamos a estudiar este pequeño modelo, uno de los primeros modelos que describen el reconocimiento de las palabras. Recordemos que uno de los objetivos de la psicolingüística es el de dar con modelos explicativos que describen el comportamiento lingüístico, y el comportamiento lingüístico, como acabo de decir, es el reconocimiento de palabras en este caso, ¿sí? Podemos ver que acá en el margen izquierdo del modelo podemos encontrar cada uno de estos compartimientos a qué nivel de procesamiento se está haciendo referencia. Vemos que en este compartimiento menor hacemos referencia a los procesos perceptivos que ya han sido explicados por la profesora Martínez, y en el compartimiento mayor podemos ver justamente los procesos léxicos propios de el nivel de procesamiento intermedio lingüístico, el cual va a terminar de describir el reconocimiento de las palabras. Entonces, ¿cómo funcionan estos modelos? ¿Cómo se leen estos modelos? Por supuesto que las flechas son las que nos indican en qué dirección la información fluye. En este caso en particular, las flechas lisas, ¿sí?, van a hacer caso a la ruta directa, mientras que las líneas punteadas o las flechas punteadas van a dar cuenta de la ruta indirecta. Entonces acá podemos tener tres variables. O conocemos la palabra, o conocemos o reconocemos una palabra como tal, pero no podemos entender su significado, o no conocemos la palabra, ni la podemos reconocer como palabra. Entonces vamos a ir viendo cómo estos tres casos, estas tres variables, se ven reflejadas en el modelo. En cualquiera de los tres casos, la información va a entrar por un estímulo, en este caso visual, porque es una palabra escrita, ¿sí? Entonces el estímulo visual ingresa por medio de los sentidos, en el caso de la vista, como ya vimos en el nivel de procesamiento perceptivo. Y una vez que esa información estimular visual ingresa al sistema, ya del nivel de procesamiento perceptivo va a pasar al nivel de procesamiento léxico. El primer caso que vamos a describir es el caso en el cual conocemos la palabra. Por ejemplo, una palabra familiar para nosotros puede ser computadora. Entonces, el estímulo visual ingresa letra por letra, primero símbolo por símbolo, grafema por grafema, le damos cualidad lingüística a cada unidad, gracias a nuestra memoria icónica visual, y a cada símbolo lo transformamos en letras, y cada letra va a estimular en diferentes logogenes que vimos, que han visto o que verán cuando lean también en el dossier más en detalle. Y esa palabra accede al léxico visual. El léxico visual es un hipotético almacén de palabras almacenado o
que tenemos en nuestra memoria a corto plazo que almacena todas las palabras de nuestro idioma, de nuestra lengua. Si conocemos la palabra, como es el caso acá, directamente, por ruta directa, por ruta ortográfica, ruta léxica, accedemos automáticamente al sistema semántico, es decir, al significado. Y acá terminaría lo que sería el reconocimiento de la palabra, ¿sí? En el caso de la decodificación. Ahora, si queremos codificar, si queremos pronunciar esa palabra, decir esa palabra en voz alta, después del sistema semántico vamos a pasar al léxico fonológico, que es nuestro almacén de pronunciación, y justamente es el almacén de pronunciación de las palabras, y ahí al almacén de pronunciación fonético, tenemos todos los sonidos, almacenamos todos los sonidos de nuestra lengua, para poder finalmente articularlo de manera oral. Entonces, esta es la ruta directa, ¿sí? En el caso de que conocemos las palabras, por ejemplo, computadora. Ahora, ¿qué pasa con las pseudopalabras, por ejemplo? ¿Sí? Palabras que podemos reconocer como palabras, ¿sí? Pero no tienen un significado en particular. En el caso de palabras que no conocemos, por supuesto que la palabra escrita accedemos al léxico visual porque las podemos reconocer como palabras por sus características morfosintácticas o morfológicas, pero no podemos acceder al significado porque no tenemos el significado almacenado en nuestra mente. Puede ser el caso de las pseudopalabras, como puede ser el caso de palabras no conocidas. En el caso entonces de las palabras no conocidas, accedemos por ruta visual, accedemos al léxico visual, porque podemos reconocer la palabra como cualidad de palabra, pero al no tener el significado almacenado en nuestro sistema semántico, vamos a pasar directamente a la pronunciación, al léxico fonológico, porque podemos pronunciarlas, ¿sí? Porque hay características de esa palabra que coinciden con nuestro almacén de pronunciación. La pronunciamos y la podemos decir en voz alta o nos escuchamos y dependiendo del caso, ¿sí? Quizás al decirla en voz alta podemos acceder al sistema semántico. Esta es una cualidad que puede ser propia de los aprendices de lectura. Si se ponen a pensar, ustedes que van a ser profesores de educación primaria, un niño de primer grado, al principio, primer, segundo grado, que están alfabetizándose, cuando lean palabras que son poco frecuentes de su idioma, palabras quizás largas, que tienen que ver con un efecto experimental longitud, ¿sí? Las palabras más largas se acceden de manera más lenta, como ya han visto previamente explicado por el doctor Israel. Lo que va a pasar con esas palabras es que el niño las va a poder leer, las va a reconocer como palabras, ¿sí? Pero va a necesitar decirlas en voz alta para poder acceder al significado. Ese puede ser un caso, o se puede quedar directamente acá en el almacén de pronunciación sin acceder al significado porque quizás tampoco lo tenga y lo tenga que generar. ¿Qué pasa con las pseudopalabras y las no palabras? No la podemos reconocer como palabras porque no comparten características propias de la lengua. Entonces, el estímulo visual que ingresa no va a pasar al léxico visual porque no las reconocemos como palabras. Entonces, lo que va a hacer nuestro sistema léxico es convertir los grafemas a fonemas para poder pronunciarlas directamente. Pero como son palabras que no tienen ningún tipo de significado, no van a pasar nunca al sistema semántico. Lo que ha hecho la psicolingüística a través de estos modelos es dar con hallazgos para poder entender lo que es la decodificación y la comprensión de palabras. Porque la decodificación termina en estos procesos, ¿sí? Podemos leer las palabras, por supuesto gracias a los estímulos visuales, acceder al léxico visual, no acceder al sistema semántico, sino poder leerlas en voz alta, sin necesidad de pasar por el sistema semántico. Entonces lo que estamos haciendo acá es decodificando, pero no comprendiendo.
Entonces, esas son conductas lingüísticas que hay que observar en nuestros alumnos el día de mañana. Por supuesto, esto explica mucho más en detalle lo que es la dislexia, cuando veamos en la última unidad dislexias, ¿sí? Las personas disléxicas son fallas, trastornos de la decodificación, ¿sí? Lo que hacen los disléxicos es pasar por alguna de estas rutas, leen todo por ruta fonológica, dependiendo del caso de la dislexia, pero su falla está en la parte de decodificación. Pueden leer las palabras en voz alta, sin acceder al sistema semántico, o convertir grafemas a fonemas, eso ya lo vamos a ver en detalle. Pero para que entiendan ahora en este punto del cursado de la asignatura, que estos modelos son los que explican estas conductas, ¿sí? Entonces, vamos a resumir. Podemos tener tres casos. Reconocemos la palabra y tenemos el significado almacenado en nuestra mente, entonces todo va por ruta directa o ortográfica. O no conocemos la palabra o no conocemos el significado, entonces leemos la palabra y la reconocemos como palabra, pero la podemos leer en voz alta sin acceder al sistema semántico porque no tenemos el significado almacenado en nuestro léxico mental, o no reconocemos la palabra como tal, entonces hacemos una conversión de grafemas a fonemas para poder articularlas de manera oral, sin necesidad de pasar por el sistema semántico porque no tienen significado. Recordemos que las cualidades de las palabras, los componentes de las palabras son componente fonológico, semántico y sintáctico, ¿sí? Entonces podemos reconocer a las palabras como tal, gracias a sus características morfológicas. Podemos leer las palabras en voz alta por sus características fonológicas, pero no siempre, no significa que todas esas representaciones léxicas tengan una representación semántica al mismo tiempo. Eso es lo que la psicolingüística explica en el reconocimiento de palabras. Lo importante en este momento del cursado es que entiendan que las personas pueden acceder y reconocer palabras por dos rutas diferentes, siendo que conocemos las palabras o no las conocemos. Ya el profesor Israel, cuando habló de lexicalidad, habló de palabras, pseudopalabras y no palabras. Todas las palabras en español se dan por ruta ortográfica. Las pseudopalabras y las no palabras se dan por ruta fonológica o ruta indirecta, porque nunca accedemos al sistema semántico. Entonces ahora lo que vamos a ver es diferentes hipótesis que explican el acceso al léxico mental en los procesos de lectura. Y acá vamos a encontrarnos con dos hipótesis. La hipótesis de la ruta dual o la hipótesis de la recodificación fonológica. La hipótesis de la ruta dual explica que el acceso directo visual se da a través del código ortográfico. Es decir, que accedemos al reconocimiento de las palabras gracias a esta ruta visual. Y gracias a esta ruta visual podemos acceder, reconocer las palabras que tenemos almacenadas visualmente. Entonces, lo que esta hipótesis también explica es la representación ortográfica de la palabra en el léxico mental. Para poder acceder al significado de la palabra, primero tiene que estar visualmente almacenada en nuestra mente, en nuestro léxico mental. Y a través de esto podemos recuperar el significado de las palabras, ¿sí? Por ruta directa. En cambio, la recodificación fonológica plantea que el acceso es indirecto a través de un código fonológico, no ortográfico. No se da por lectura de palabras, sino por una conversión de grafemas a fonemas. Como ves acá, proceso de traducción del código ortográfico al código fonológico, grafemas a fonemas. Y a través de este código fonológico, esta conversión grafema-fonema, podemos recuperar el significado de las palabras, principalmente en lectores aprendices, ¿sí? Ahora, ¿qué es mejor? Si la ruta directa o la ruta indirecta. Los seres humanos, principalmente en el español, todos usamos las dos vías para reconocer palabras. Tenemos
características, representaciones ortográficas almacenadas en nuestra mente, como representaciones fonológicas también, y las palabras que no son frecuentes, que son largas, que no son familiares, generalmente las vamos a leer por ruta fonológica, para poder recuperar el significado, porque quizás el significado sí lo tenemos almacenado en nuestra mente. Entonces, ¿cuál es la mediación fonológica con la lectura? Vamos a ver algunos argumentos a favor de la hipótesis de la recodificación fonológica. El código fonológico es universal, ¿sí? Entonces nosotros tenemos toda la capacidad de acceder por ruta fonológica a cualquier palabra de cualquier lengua, porque la fonología, la fonética, es universal. La utilización de reglas de recodificación fonológica tiene un menor costo de procesamiento que el almacenamiento de la forma ortográfica de las palabras de la memoria, ¿sí? La recodificación fonológica tiende a ser más automática que la lectura ortográfica, ¿sí? O que el almacenamiento de las representaciones ortográficas en la memoria a corto plazo. Entonces, esto es lo que nos ayuda a nosotros a poder argumentar que no está mal leer por ruta fonológica cierto tipo de palabras para poder acceder al significado. La memoria auditiva es mucho más eficaz, sobre todo cuando la tarea exige tomar en cuenta secuencias de elementos que hay que integrar en un todo. La recodificación fonológica permite la adquisición de léxico nuevo, ¿sí? Cuando nos encontramos con palabras nuevas, a veces, y piensen en sus prácticas, necesitamos leerla en voz alta para poder después almacenarlas en el léxico ortográfico y poder hacer justamente esa compensación, ese rejunte entre la representación ortográfica y la representación fonológica. Nosotros tenemos una gran ventaja. El español es una lengua transparente, entonces hay correspondencia entre el grafema y el fonema, ¿sí? Entonces acá dice que la gran transparencia, la correspondencia, biunivocidad, también lo pueden encontrar entre la lengua hablada y la lengua escrita y la lengua española, facilitan más la mediación fonológica y la lectura. Las investigaciones han demostrado que los buenos lectores emplean más las representaciones fonológicas que los malos lectores, ¿sí? Entonces, en realidad esto nos tiene que ayudar a justamente, recordemos que uno de los insumos de la psicolingüística es la psicología, que tiene que ver con la observación de la conducta, ¿sí? En este caso, por supuesto, lingüística, ¿sí? ¿Está mal que los niños lean por ruta fonológica en primer, segundo grado? Por supuesto que no. Es lo esperado según pautas evolutivas. ¿Está mal que un alumno de séptimo grado lea por ruta fonológica? Mientras no haya segmentación y mientras la lectura fonológica, perdón, el reconocimiento fonológico o el reconocimiento de palabras por ruta fonológica sea más automático, estamos bien, ¿sí? Ahora, si tienen que leer siempre por ruta fonológica todas las palabras para poder acceder al significado, esas son conductas a las que tenemos que prestar atención. No me quiero explayar mucho más en esto porque esto lo van a ver en la unidad 4 en la parte de trastornos. Entonces, decíamos que la transparencia ayuda mucho a la mediación fonológica y la lectura, porque nuestra lengua es transparente, ¿sí? Hay correspondencia grafema-fonema. ¿Qué pasa en el inglés? O en otros idiomas que no son tan transparentes como el francés también. Acá hay un pequeño meme. Estudiaremos el extraño caso de la palabra ortográficamente folle, que se escribe con 3 de las 5 vocales, O y E, y se leen con las 2 que no aparecen, porque se lee foie en inglés. Entonces, esto explica cómo la opacidad de las lenguas dificulta la lectura o el reconocimiento de palabras por vía fonológica. Porque ¿qué va a hacer un lector aprendiz? Va a leer folle, ¿sí? Cuando es foie. Al no haber correspondencia, ¿sí? No podemos hacer esa conversión grafema-fonema para poder acceder o poder decir la palabra en voz alta. No sé si se acuerdan, yo soy profesor de inglés. Cuando vi esto me acordé automáticamente de esto. De la lectura por vía
fonológica. Un lector aprendiz de inglés encontraría muy difícil acceder o leer estas palabras, reconocer estas palabras por ruta fonológica. Primero que ortográficamente son muy similares. Ahora, este se lee taught, though, thought, through, throughout, thorough, tough. Entonces, si se pone a analizar, no hay correspondencia entre grafemas y fonemas. La terminación GH o GHT es t en este caso, pero en este caso, en esta palabra, la GH se lee f. Acá la UGH es OU, U en este caso, UGH. Entonces, imagínense tratar de leer esto por ruta fonológica. Nunca podríamos acceder al significado y nunca podríamos leer las palabras en voz alta, porque no hay correspondencia grafema-fonema. En el caso de los aprendices de español como lengua extranjera, pongamos un caso de una persona de habla inglesa tratando de aprender español, ¿qué pasa con las palabras irregulares como queso o panqueque? Si no conocen la regla ortográfica, ¿sí? ¿Cómo pueden leer? Quizás pueden leer pancuecue, cueso, o Karina con C, lo pueden leer Sarina, porque también el grafema C se puede interpretar como K o como S. Entonces, son casos que hay que enseñar por ruta ortográfica, sí o sí, y no por ruta fonológica. Entonces, estas son decisiones que hay que ir tomando en nuestras prácticas cuando los expongamos a nuestros estudiantes al reconocimiento de palabras. Hay otros modelos que explican el reconocimiento y acceso al léxico que por cuestiones de tiempo no vamos a poder ver en detalle, pero para que sepan que existen, que tenemos bibliografía para aportarles y compartirles. Pero bueno, estas son como los principios básicos del reconocimiento de palabras. En resumen, entonces, dos rutas, ortográfica o fonológica, ortográfica o vía directa, cuando tenemos la representación ortográfica en nuestro léxico visual, o fonológica cuando no conocemos la palabra, cuando es una pseudo palabra, o también, en muchos casos, lectores aprendices que van a tener que decir la palabra en voz alta para poder acceder al significado. Bueno, hasta acá llegó mi parte, lo voy a dejar de vuelta con el profesor Israel, que les va a explicar el procesamiento sintáctico, mucho más simple que esta parte. Sabemos que la explicación de modelos psicolingüísticos es muy compleja, así que, por supuesto, los invito nuevamente a nuestros horarios de consulta en el caso de que no esté del todo claro para que charlemos. Nos gustaría que nos comenten cómo van con las clases, con los contenidos, para que bueno, podamos ir tomando mejores decisiones y ajustando lo que necesite ser ajustado. Espero haber sido claro y si no, por supuesto, los espero en consulta para seguir charlando de todo esto. Les dejo un gran abrazo y nos vemos la próxima.